Siguiendo con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hoy concluiremos el estudio del capítulo 4. Por tal motivo, hermanos, les invito a que me acompañen en oración para que el Señor nos guíe en el estudio en esta mañana. Si Él no edifica la casa, si Él no nos da la gracia de atender y pone a disposición nuestro corazón, nosotros no lo hacemos. Oremos. Mi buen Dios y Padre, una vez más invocamos tu santo y glorioso nombre, nombre que es sobre todo nombre, Jehová, Dios de los ejércitos. Te pedimos, Padre, en esta mañana que refuerces nuestra fe, que nos des la gracia de tener un corazón dispuesto para ti, que nos des la gracia de buscar tu presencia, que nos des la gracia, Padre Santo, de entender tu palabra que va a ser expuesta hoy. Quita toda distracción y permite que este tiempo sea de perfecta comunión en el estudio de tu palabra y contigo. Dame tus palabras, Señor, y guíame por el poder de tu Santo Espíritu para poder enseñar lo que es justo y recto delante de tus ojos con base a lo que está escrito y revelado en tu libro. Ruego, Padre amado, que seas tú tocando el corazón de mis hermanos, seas tú hablándoles, redarguyéndoles y permitiéndoles entender tu verdad. Glorioso Señor, te alabo y te doy gracias por tu amor y bondad. Glorifícate en medio de nosotros y háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos que una de las razones por las que Pablo escribe esta carta, o la escribió, fue la de instruir al joven y pastor Timoteo para que supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor debe ser dirigida conforme al modelo apostólico y conforme a las instrucciones del Señor Jesucristo. El domingo pasado consideramos el versículo 13, no los versículos, el versículo 13, donde Pablo aconseja a Timoteo a ocuparse en la lectura de la palabra de Dios, la exhortación con base a la palabra de Dios y en la enseñanza de la palabra de Dios. 3 deberes sagrados en los cuales debía ocuparse para el bien de la iglesia este joven pastor. 3 deberes sagrados que no solamente servirían a la iglesia, sino que servirían a él mismo para que fuera de aprovechamiento a todos los hermanos. El día de hoy seguiremos entonces viendo las instrucciones y exhortaciones que Pablo le sigue dando a Timoteo en los versículos 14 al 16. Entonces vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 16 para tener el contexto de lo que vimos hace 8 días, pero solamente veremos los versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios. Perdón, desde el 13, es que les dije, no desde el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. En estos versículos 14 al 16 vamos a meditar en esta mañana. La enseñanza lleva por título: ten cuidado de ti mismo. Este pasaje nos enseña básicamente 2 cosas. No sé si está proyectado, ¿no? No está proyectado. Básicamente 2 cosas. En primer lugar, nos enseña la perseverancia que debe tener un siervo
del Señor, versículos 14 y 15. Y en segundo lugar nos enseña el cuidado que debe tener un siervo del Señor, versículo 16. Veamos entonces nuestro primer punto o encabezado: la perseverancia que debe tener un siervo del Señor. Leamos los versículos 14 al 15. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. ¿Por qué digo que este primer punto hace referencia a la perseverancia que debe tener un siervo del Señor? Porque en los versículos 14 y 15 encontramos 3 veces palabras que tienen que ver con la perseverancia. Pongan sus ojos en el verso 14. Lo primero que encontramos es: no descuides. Luego encontramos: ocúpate. Y luego: permanece en ellas. Estas 3 palabras tienen que ver ¿con qué? Con perseverancia. No descuides, ocúpate y permanece en ellas. Vemos en primer lugar que después de que Pablo le dice a Timoteo en el verso 13 que se ocupara en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios, ahora Pablo anima y exhorta a Timoteo a no descuidar el don que hay en él. ¿Sí notan? No descuides el don que hay en ti. Es decir, le exhorta a perseverar en él, a ponerlo en práctica, porque el don que no se ejercita se atrofia y no os puede ser quitado. La palabra don es la palabra griega carisma, que quiere decir un regalo de la gracia bondadosa de Dios para el servicio de los demás. Un don siempre nos es dado por Dios para beneficio de los demás. Dios nos da dones para que los pongamos al servicio de los demás. Poniendo ese don al servicio de los demás es de bendición también a nuestra vida. Así que un don es un regalo de la gracia bondadosa de Dios para el servicio de los demás. Cada creyente tiene el don del Espíritu Santo. Cuando creemos somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. El don del Espíritu Santo nos es dado. Y si cada creyente tiene el don del Espíritu Santo, debe producir en ese creyente el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, espíritu, mansedumbre, templanza. Así que si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, necesariamente se debe producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y en consecuencia, por lo general, tenemos por lo menos un carisma, un don para el servicio y el bien de los demás. Todo creyente tiene dones porque Dios se los da. Porque si tiene el Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu Santo y por lo menos 1 o 2 dones. Algunos tienen muchos dones para el servicio de los demás. Observen lo que dice, sin perder, Primera de Timoteo, Romanos 12, versículos 6 al 13. Romanos 12, versículos 6 al 13. Dice la palabra de Dios. Romanos 12, 6 al 13. De manera que teniendo diferentes, ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Ahí tenemos todo un tratado de dones que el Señor da. Dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, todos los hermanos en la iglesia tienen diferentes dones que deben poner al servicio de los demás, según la gracia que nos es dada. O sea que nosotros recibimos dones por la gracia, no porque seamos buenos, sino por la gracia del Señor recibimos esos dones. Y luego dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. En otras palabras, hermanos, si usted no tiene el deseo de servir, de poner en práctica sus dones, tiene que cuestionarse. Porque si tiene el Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu Santo y tiene amor. Y si tiene amor, entonces tiene deseo de servir a los demás, porque el amor es servicio, el amor es darnos. Entonces, Pablo exhorta aquí a Timoteo y le dice, no descuides el don que hay en ti. Así también te dice hoy el Espíritu Santo a ti, iglesia que me escucha. No descuiden los dones que hay en ustedes. No descuiden los dones que Dios les da para el servicio de la comunidad. No descuides, porque si usted descuida el don, ese don se puede atrofiar y ese don le puede ser quitado. Por eso la importancia de exhortarnos a poner en práctica los dones. A veces uno dice, bueno, ¿quién quiere servir en esto? Y todos se reprimen. Todos se reprimen. Hay algunos hermanos que están siempre dispuestos a servir. Y siempre dispuestos a servir. Pero otros no. Y no son diligentes en el servicio a Dios. Y eso es cuestionable. Y es doloroso verlo. Porque uno se pregunta entonces, ¿será que sí tiene el Espíritu Santo esa persona? Porque si yo no siento el deseo de servir, de dar, de estar dispuesto a imitar a Cristo que se dio a sí mismo por nosotros y que cuando estuvo en la tierra siempre estuvo haciendo bienes y sirviendo al prójimo, imitar a Pablo y a Pedro y a todos los apóstoles que siempre se han dado y se dieron a la iglesia, a los creyentes. Entonces, ¿qué de mí si yo no anhelo servir, si no deseo contribuir con los dones que Dios ha puesto en mí? La generosidad es un don, la hospitalidad es un don, la enseñanza es un don, el amor es un fruto del Espíritu Santo que se traduce en dones, en dar a los demás. Y entonces, hermanos, esto no es solamente para Timoteo, esto es también para todos nosotros. Por el contexto, volviendo a nuestro texto, por el contexto podemos decir que el don que tenía Timoteo y al que hace referencia Pablo es un don que tiene varios elementos. Porque un don puede tener varios elementos. Y ese don es el don de la lectura de la palabra de Dios, el don de la interpretación de la palabra de Dios y el don de la enseñanza y la exhortación de la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo en el verso 13? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, hace referencia a la lectura de la palabra de Dios, la exhortación con base a la palabra de Dios y la enseñanza con base a la palabra de Dios. Así que, hermanos, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y podemos deducir por el contexto, es que Timoteo tenía el don de la enseñanza y la exhortación de la palabra de Dios a la gente. Cristo, en su gracia, y digo gracia común,
porque recordemos que hay gracia salvadora y hay gracia común. La gracia común es la que Dios en su amor generoso da a todos los hombres, que hace salir el sol para justos e injustos, que hace llover sobre malos y buenos. Pero hay una gracia salvífica que solo se da a los escogidos de Dios. Así que Cristo en su gracia común ha dado dones a los hombres para el bien de la humanidad. Hay muchos hombres que tienen capacidades maravillosas en ingeniería, en medicina, en literatura, que han contribuido para el bien de toda la humanidad, pero no son creyentes. Pero allí se manifiesta ¿qué cosa? La gracia común, dando esos dones a todas esas personas. Así que Cristo en su gracia común ha dado dones a los hombres para el bien de la humanidad y para el bien también de la iglesia, porque al mismo tiempo se beneficia tanto la iglesia como el mundo con esos dones. En este caso, este don mencionado aquí, al que hace referencia Pablo a Timoteo, es un don espiritual para el bien de la iglesia, un don espiritual para el bien de la iglesia. El Señor en su gracia ha dado pastores y ha dado maestros a su iglesia con el don de la interpretación, la enseñanza y la exhortación de las Sagradas Escrituras, para que por el ejercicio de estos dones la iglesia sea edificada y llegue a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin perder primera de Timoteo, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, por favor. Efesios 4, 7 al 16. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 7 al 16. Lean conmigo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, el que descendió y subió, constituyó, ahí da los dones, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos entonces que Cristo da dones a los hombres y menciona allí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿cierto? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles ya no hay, porque el fundamento apostólico está aquí. La doctrina de los apóstoles quedó escrita y es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, profetas del Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento. Apóstoles, profetas. Profetas ya no hay. Existieron profetas en el primer siglo, ya después del primer siglo, porque no estaba compilado el canon de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, era necesario que se profetizara porque no estaba el canon completo.
Pero una vez compilado el canon de las Sagradas Escrituras, todo lo que la iglesia necesita saber y conocer en cuestiones de fe y conducta está en este libro, el cual es probado y ha sido probado a través de los siglos. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en obedecer. Entonces, ya no hay profetas. ¿Y qué más dice? A otros evangelistas sí hay, que son los que tienen pasión y deseo de comunicar el evangelio al mundo para que conozcan a Cristo. ¿Y qué más hay? Pastores y maestros. Eso sí hay, pastores y maestros y evangelistas. Esos pastores y maestros fundan su doctrina sobre el fundamento apostólico y profético del Antiguo y del Nuevo Testamento, y sobre esto está el cimiento sobre lo cual se edifica la iglesia y crece. Entonces, por eso dice que él dio pastores y maestros. Un pastor por lo general debe ser maestro, por eso está la conjunción y, pastor y maestro. Un pastor debe ser maestro. En consecuencia, esos pastores, evangelistas y maestros funcionan teniendo en cuenta el fundamento apostólico y profético, a fin, verso 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos es la iglesia. Los pastores y maestros, ¿qué es lo que hacen? A través de la palabra de Dios, perfeccionar a los creyentes para que sirvan en la obra del ministerio. O sea que ustedes, ¿para qué son perfeccionados cuando son enseñados en la palabra de Dios? Para la obra del ministerio. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el fin último y principal y mayor de Dios y de Cristo para nosotros? Hacernos conforme a la imagen y a la estatura de Cristo. Imagínense el propósito tan sublime que Dios tiene para con nosotros. Hacernos a la imagen de Cristo. Y luego sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Conociendo la verdad de la palabra, no nos van a meter los dedos a la boca, o no nos dejamos meter los dedos a la boca. Si yo conozco la verdad, tal como ha sido revelada, no voy a ser engañado por los falsos maestros o falsos profetas, sino que siempre detectaré el error. Y eso a través de la enseñanza y la sana edificación en la iglesia por la predicación de la palabra de Dios. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que crezcamos en todo, unidos a Él, que Él es la cabeza. Y el verso 16 quería que llegásemos allí. De quien todo el cuerpo bien concertado. ¿Quién es el cuerpo allí en esa analogía? La iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Nosotros como iglesia estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Y el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Por todas las coyunturas, entonces pone de ejemplo el cuerpo humano, que está unido por coyunturas y tendones, que se ayudan mutuamente. Si yo puedo mover esta mano y este brazo porque hay tendones, hay músculos, o sea, todo funciona en conjunto como un cuerpo, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La mano, el dedo, son miembros que cumplen una actividad propia. Los hermanos en la iglesia son miembros de la iglesia que deben cumplir una actividad propia para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que todos unidos, trabajando, cumpliendo con nuestro deber de miembro, con la actividad propia, con los dones que Dios nos da, dice aquí, recibimos crecimiento para ir edificándonos en amor. O sea que ¿cómo es que nos edificamos y nos construimos? Colocando al servicio, ¿qué cosa? Los dones y los talentos que Dios nos ha dado para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Bien, hermanos, después de haber visto esta pequeña clase de eclesiología, sigamos adelante. En segundo lugar, volviendo a Timoteo, el texto sagrado
en el verso 14, parte B, nos dice que este don fue dado a Timoteo mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. 1 Timoteo 4:14. En el Antiguo Testamento, escúchenlo bien, cuando alguien era designado para el oficio de profeta, sacerdote o rey, se le ungía con aceite, simbolizando con esto que era designado por Dios para tal cargo u oficio. Pero también podemos encontrar en el Antiguo Testamento la práctica de la imposición de manos ordenada por Dios para delegar un cargo oficial en el pueblo de Israel. De esta misma manera, esta práctica fue adoptada por los apóstoles y ancianos de la iglesia en el Nuevo Testamento para designar de manera oficial y pública a los diáconos y a los pastores llamados por Dios para tal oficio ministerial. Noten nuevamente lo que dice el verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea que la imposición de las manos indicaba designar públicamente al siervo de Dios al tal oficio ministerial. Así que la imposición de las manos es un solemne acto por el cual se consagra y se delega a un siervo de Dios como oficial de la iglesia a fin de que cumpla el ministerio especial para la edificación de la iglesia y el servicio al Señor. Y esto en respuesta a un llamado del Señor y a la manifestación de los dones y requisitos exigidos por Dios en su palabra. No cualquiera puede hacerse pastor o ministro, tiene que cumplir los requisitos para el pastorado y para el diaconado. Así que la Biblia nos muestra claramente que la imposición de manos es un acto solemne de ordenación ministerial tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Observen lo que dice Números 27, 18 al 23. Números 27, 18 al 23 dice, Antiguo Testamento. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, Números 27, 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y la pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urín. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrá, y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le delegó el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Vemos ahí entonces la ceremonia de delegación de un oficio ministerial. En este caso, Moisés delegando a Josué, quien fue el que después de su muerte llevó al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida. Deuteronomio 34:9 dice así, Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Entonces vemos estos ejemplos en el Antiguo Testamento de la imposición de manos para delegar un oficio ministerial solemne delante de la congregación. En Hechos capítulo 6 vemos que cuando se creció la iglesia hubieron problemas y se tuvo que buscar diáconos. Y a estos diáconos se les delegó imponiéndole las manos. Hechos 6, 3 al 6 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos para delegarles el oficio ministerial del diaconado. Entonces, hermanos, vemos claramente que la imposición de manos es un acto solemne donde se delega a un varón para llevar a cabo un oficio ministerial. Y yo quiero hacer aquí una aclaración, una nota aclaratoria. Cuando se le impone las manos a los ministros designados para el oficio, no quiere decir que de manera mágica se les transfundió un don. O sea, esto no implica que yo les transmito poder. No quiere decir eso. Sino que se está delegando y autorizando a tal hermano para tal fin, porque tiene el llamamiento, tiene el don y los requisitos morales y espirituales exigidos por la palabra de Dios para tal propósito. O sea que cuando se delega es porque ese hermano realmente ya es un varón de Dios, que ha mostrado a través de su vida, de su comportamiento, que realmente tiene el llamado para servir al Señor. Cuando el texto dice que el don le fue dado por profecía, lo más probable es que Pablo o algún hermano, guiado por el Espíritu Santo, en ese primer siglo, profetizara que Dios quería que Timoteo se dedicara al ministerio pastoral y a la enseñanza de la palabra de Dios. Tal como vemos este modelo en Hechos 13. Vaya conmigo a Hechos 13 sin perder 1 Timoteo, versículos 1 al 5. Hechos 13, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Allí vemos el modelo de cómo se hacían las cosas en el Nuevo Testamento, de la transmisión de un mando. Hechos 13, del 1 al 5 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mananaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron al tal oficio o a tal misión. Verso 4. Ellos, entonces enviados por el hombre, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamania, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén. Entonces vemos allí estas tres cosas que se mencionan. Hay por lo menos tres similitudes en este pasaje. El Espíritu Santo habla a través de una profecía. Se señala con claridad el ministerio especial al que el Señor lo llama al Espíritu Santo. Pone las manos para consagrarlo al ministerio. Entonces, de eso es que se está tratando aquí el tema que estamos viendo en 1 de Timoteo capítulo 4. Vamos nuevamente a Timoteo capítulo 4 y vamos a pasar al versículo 15. Versículo 15 de 1 de Timoteo 4. ¿Qué dice el versículo 15? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así dice el versículo 15. Este pasaje nos enseña que la vida de Timoteo debía estar por completo entregada y dedicada al ministerio que el Señor lo había encomendado. Noten lo que dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. ¿Sí notan? Aquí vemos que la vida de Timoteo debía estar completamente entregada y dedicada al ministerio que el Señor lo había encomendado.
De otra manera, Timoteo, no podría ser de bendición y gran provecho a la iglesia. No pretendan que un pastor va a ser de provecho a la iglesia si no estudia la Biblia, si no la lee, si no medita en ella, si no estudia libros, si no se prepara. ¿Qué les va a dar? ¿Qué les va a comunicar al pueblo? Nada. Simplemente ideas y pensamientos de su propio corazón. De la palabra de Dios debemos llenarnos para que nuestros labios hablen conforme a la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocuparse y permanecer, como leemos ahí en el texto, son características de la constancia y de la perseverancia que un ministro de Dios debe tener en los negocios del Padre Celestial, como lo enseñó el Señor Jesucristo en todo su ministerio terrenal. Él estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles eran las últimas consecuencias? La cruz. Morir en la cruz en sacrificio, como el Padre lo había determinado. Así que un ministro debe estar dispuesto a ocuparse y permanecer en su ministerio hasta que Dios le permita hacerlo o lo llame a su presencia. Cristo desde pequeñito, no tenía 12 años cuando ya se le escapó a los padres y lo encontraron ¿a dónde? En el templo, hablando con los doctores de la ley. Y cuando los padres le dijeron, ¿por qué nos has hecho así, hijo? Estábamos preocupados. ¿Qué les contestó Cristo? ¿No sabéis que en los negocios de vuestro Padre me es necesario estar? ¿Y ustedes, hermanos? ¿Les es necesario estar ocupados en los negocios del Padre? ¿O en qué negocios anda usted ocupado? ¿A qué le dedica mayor tiempo en su vida? Pregúntese eso hoy. Ocúpate y permanece. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si tú no te ocupas de sus asuntos? Hay un dicho que lo aprendí de un pastor. Ocúpate de Dios, que Él te ocupa de tus cosas. Si yo me ocupo de Dios, Él se ocupa de mis cosas. Porque ¿qué dice la Escritura? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso Cristo dijo en San Juan 4:34, Él dijo, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Cristo? Que hiciera la voluntad del Padre y acabara su obra. Eso era en lo que Él se deleitaba. Cuando usted tiene hambre, usted se deleita comiendo, ¿cierto? La comida del creyente también debe ser ocuparse en los asuntos del Padre cada día, con fervor y con disposición. Por eso Él después dijo en San Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, ustedes y yo existimos en este mundo no para hacer lo que nos dé la gana. Usted y yo existimos en este mundo y venimos a formar parte de su iglesia, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó por su gracia y su misericordia a formar parte de su pueblo. Y es poner en práctica los dones que Dios le regala para el servicio de la comunidad, para honrar al Señor y vivir para su gloria y morir en perfecta satisfacción haciendo la voluntad de Dios. Amén. Por ejemplo, es relativamente fácil iniciar un proyecto de la fundación de una iglesia. Eso es relativamente fácil. Se consigue una silla, se alquila un local y si hay algo de dinero, lo inicia uno. Es relativamente fácil continuarlo. Pero se requiere ¿qué? Se requiere de siervos que tengan fe, que tengan paciencia y perseverancia para no desistir en la obra a pesar de las circunstancias. Más que el dinero, se requiere de fe, paciencia y perseverancia para continuar la obra del Señor. Que si abrió uno el local y están las sillas vacías y solamente hay 2 hermanos, pues seguir predicando y seguir anunciando. Tarde o temprano llegará otro. Y no desanimarse, porque muchos quieren ver la iglesia llena de la noche a la mañana. Esta iglesia tiene miembros porque llevamos una perseverancia bien larguita. No ha sido fácil. Y aunque unos llegan y se van, la iglesia nunca permanece vacía. A veces parece un bus de esos de servicio público que habían antiguamente en Bogotá. Se subían por la puerta de delante y se bajaban por la puerta de atrás.
Pero esta iglesia, hermanos, por la gracia de Dios, se ha mantenido porque el Espíritu Santo es el que mantiene el fervor y la predicación de la palabra en sus siervos. Y es la palabra de Dios la que edifica, es la palabra de Dios la que exhorta, es la palabra de Dios la que confronta, es la palabra de Dios la que nos convence. Y gloria a Dios por los hermanos que a través de este tiempo han estado fieles allí, junto con nosotros trabajando y sirviendo al Señor. Entre ellos mi esposa, mi familia, hermanos, ahí han estado. Y muchos hermanos hoy, doy la gloria a Dios por eso, que están dispuestos a servir. Y quiero que todos sean serviciales para la obra de Dios, porque eso trae magníficas bendiciones a sus vidas. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe, paciencia y perseverancia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. ¿En qué debemos estar ocupados? En las cosas de Dios. ¿En qué debemos permanecer? En las cosas de Dios. Los miembros de la iglesia, óiganlo bien, respetarán y apoyarán a los pastores si ellos son entregados, si ellos son serios y perseverantes en la obra del Señor. Si un siervo del Señor no muestra perseverancia, no muestra seriedad, no muestra testimonio, ¿cómo quieren que los hombres lo sigan? En Juan, capítulo 5, versículo 7, dijo, ya lo leí ahorita, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, no sé si no lo había leído. Juan 5, 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esas son palabras que respondió Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y ustedes? Cristo mantuvo ocupado trabajando en las cosas del Padre y dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ustedes saben por qué funciona el universo? ¿Por qué el sol no se cae y la tierra no pierde su órbita? Y todo funciona y la tierra produce hierba verde y los árboles frutos. ¿Por qué? Porque el Padre hasta ahora trabaja. Porque Dios nunca ha dejado de trabajar. Nosotros, en consecuencia, debemos imitar a nuestro Padre y debemos estar ocupados y permaneciendo en las cosas del Padre Celestial. En Juan 9:4 dice la palabra de Dios, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Usted que tiene salud ahorita, que se puede mover, trabaje. Dedique su vida al Señor. Aunque tenga trabajo secular, en su trabajo secular usted puede trabajar para el Señor. Dice el texto, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aproveche su juventud sirviendo al Señor. No la malgaste haciendo cosas que le pueden traer desgracia y cosas de las cuales usted tendrá que arrepentirse toda su vida. Dedique su salud, su juventud sirviendo al Señor. No espere estar viejo y decir, ahora ya soy viejo y ya no se puede ni mover, pues ¿cómo va a trabajar para las cosas de Dios? Aunque aún siendo viejo y no pudiéndose mover, si tiene un espíritu fervor, puede ser un hombre o una mujer de ferviente oración, ¿o no es así? Clamando e intercediendo por la iglesia. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el cuidado que debe tener un siervo del Señor. Primera de Timoteo 4:16, ¿qué dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces vemos en este texto el cuidado que debe tener un siervo del Señor. De dos cosas debía tener cuidado Timoteo como siervo del Señor, y de estas mismas dos cosas debemos tener cuidado usted y yo como hijos de Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas? Ten cuidado de sí mismo y de la doctrina. Le dice Pablo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Uno de los más peligrosos enemigos que tenemos nosotros, somos nosotros mismos, queridos hermanos.
Engañoso es nuestro corazón y perverso más que todas las cosas, según dice Jeremías 17:9. Porque en nosotros, hermanos, ¿por qué debemos tener cuidado de nosotros mismos? Porque en nosotros aún hay un viejo y pervertido hombre que se niega a morir y que siempre se opone a las demandas y deseos del Espíritu Santo. Hay un viejo hombre que no quiere morir y que se niega, que es orgulloso, que es arrogante, que es terco, que le gusta hacer su propia voluntad. Ese viejo hombre es usted mismo, que lucha en su interior por hacer la voluntad de Dios. En consecuencia, nosotros debemos saber la importancia de mantenernos en control de nuestro cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Sí, queridos hermanos, nosotros debemos saber la importancia de tener control sobre los deseos de nuestra carne con el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos una batalla que tenemos que pelear cada día contra nuestra alma, una batalla carnal. Pedro dijo que debemos ser como peregrinos y extranjeros que batallamos cada día contra los apetitos que batallan contra nuestra alma. ¿Por qué debemos tener esa disposición o esa conciencia? Porque la Escritura nos dice que a la verdad el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Usted le hablan y usted ahorita debe estar, sí, pastor, yo lo voy a hacer, voy a poner mis talentos, mis dones al servicio. Voy a estar con ese espíritu ferviente, pero sale y su carne comienza a decir, eso después, todavía no, que trabajen otros, yo todavía no sirvo para eso. El espíritu siempre está decidido, pero ¿qué? La carne es débil. Por lo tanto debemos ¿qué? Velar y orar para no entrar en tentación. Debemos estar en constante vigilancia, velando y orando, queridos hermanos, para no caer en tentación y en pecados que pueden destruir y dañarnos a todos y a los que nos rodean, porque el pecado siempre trae desgracias. Efesios 4, 22 al 24, vaya conmigo allá por favor. Efesios 4, 22 al 24, dice la palabra de Dios. Efesios 4, 22 al 24, para que se ubiquen todos y lean conmigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire la exhortación del apóstol Pablo aquí. Es como si le estuviera diciendo eso a Timoteo, como nos lo está diciendo hoy a nosotros. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de ser convertidos, antes de ser creyentes, despójense del viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado. ¿Qué es una persona viciada? Alguien que está encarnizado a hacer una cosa pecaminosa. Está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo son los deseos? Engañosos, nos engañan fácilmente y nos hacen creer que estamos actuando bien. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que cambiemos nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre que se está formando en nosotros hasta que todos lleguemos a la estatura? Cristo. En nosotros se está formando el nuevo hombre que es Cristo. Y ese nuevo hombre se forma a través de la enseñanza, la meditación y las exhortaciones de la palabra de Dios. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que seamos santos y justos como lo fue Cristo. Y es deber nuestro entonces vigilar cada día, no desviarnos del camino recto que el Señor nos ha trazado. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Primera de Pedro 2, 11 al 12 dice,
Amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros en esta tierra? Peregrinos y extranjeros. ¿Quién es un peregrino? Alguien que está de paso. ¿Quién es un extranjero? Alguien que no pertenece a un lugar. Así somos nosotros. Nosotros estamos de paso sobre esta tierra. Nosotros en realidad no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Aquí estamos de paso, vamos rumbo a la tierra prometida. En consecuencia, ¿qué dice? Como somos peregrinos y extranjeros, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, que quieren impedir que usted vaya a esa tierra que Dios le tiene preparada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dando testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como aleluyas o de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Bendito sea el Señor. Aquí estamos llamados a las buenas obras, a andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Queridos hermanos, no debemos quitar la mirada de Cristo y caminar allí despojándonos de todo peso y del pecado y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en segundo lugar, este versículo 16 nos dice que debemos vigilar lo que creemos, es decir, la doctrina. No solamente debemos vigilar lo que hacemos con nuestras acciones, sino que debemos vigilar lo que creemos. Noten lo que dice el texto, verso 16. Ten cuidado de ti mismo, de lo que hacemos, y de la doctrina, lo que creemos y lo que enseñamos. ¿Por qué Pablo dice eso? Pues muy sencillo, porque creencias equivocadas pueden conducirnos fácilmente al pecado, a la herejía, al emocionalismo, al orgullo, a la avaricia o a las falsas confianzas. Una mala doctrina puede llevarnos a las falsas confianzas, al emocionalismo, al orgullo, a la arrogancia, a la altivez. La doctrina que creamos es fundamental para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Así que debemos mostrar cada día que somos verdaderos hijos de Dios en lo que creemos. Debemos estar en guardia contra aquellos que quieren persuadirnos a llevar un cristianismo de libertinaje, porque así hay falsas doctrinas. Quieren persuadirnos a llevar un cristianismo de libertinaje para que convirtamos la gracia de Dios en libertinaje, en licencia para pecar. Ese es un extremo. Y también debemos cuidarnos de aquellos que nos quieren llevar a un cristianismo de legalismo, es decir, de estrictas reglas religiosas que nos hacen llevar un cristianismo insoportable y difícil de llevar, una carga pesada que anula la libertad que tenemos en Cristo. De esos dos extremos debemos guardarnos, debemos tener cuidado de esas dos doctrinas que muy fácilmente se pueden meter en la congregación. La vida santa, escúchenlo bien, la vida santa y la enseñanza sana deben ir juntas, tomadas de la mano. De hecho, la vida santa nunca será santa sin una sana y correcta enseñanza. Eso es verdad. Si no tenemos una correcta enseñanza, no tendremos una vida santa. Siempre torceremos los pies. En tercer y último lugar, Pablo le dice a Timoteo en el verso 16 que del cuidado que tenga de él mismo y de la doctrina, se salvará a sí mismo y a los que oyeren. Así dice, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, cuán importante es tener cuidado de nosotros mismos, porque
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es ninguna referencia a la salvación por obras, o que Timoteo se pueda salvar a sí mismo y a sus oyentes. Se debe recordar que la salvación siempre se efectúa por la fe y por la gracia de Dios. Pero como creyentes debemos perseverar en buenas obras como evidencia de que somos realmente salvos. Más bien, estas palabras son una indicación de que Timoteo debía cultivar diariamente su vida cristiana buscando su propio crecimiento espiritual para que también su buen ejemplo y enseñanza influenciara a todos aquellos que él enseñaba y lo oían. Te salvarás a ti mismo no se refiere a la salvación eterna, sino a ser libertados de las falsas doctrinas, de la mala conducta y de la oposición a los falsos maestros. Estas eran las amenazas a la iglesia en Éfeso y Pablo debía persistir en todo ello. En conclusión, para terminar la enseñanza, las palabras del apóstol en este último versículo son un agudo recordatorio de la enorme carga de responsabilidad que los líderes y los cristianos llevan sobre sus hombros ante el mundo y ante los que enseñan. Hermanos, lean nuevamente conmigo el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Tomemos el ejemplo del apóstol y vivamos conforme a su santa y perfecta voluntad. Amén. Colóquense de pie, por favor. Amado Dios, te doy gracias y bendigo tu santo nombre en este día, colocando esta enseñanza en tus manos y todas las cosas que hoy vamos a hacer en el desplazamiento y en la finca donde vamos a estar. Padre, por favor, regálanos sol, si es tu santa voluntad, mi Señor, y permítenos estar allí tranquilos. Y Padre, que lo aprendido hoy sea puesto en práctica en todas las cosas que hagamos, Dios. En tus santas manos encomendamos nuestra vida, la salida de este lugar, Padre bendito, seas tú llevándonos y guardándonos de todo peligro y de toda maldad, Señor, de toda imprudencia nuestra y de los demás. Te pedimos esto, Padre amado, y ayúdanos, Padre, a ser ejemplo de buenas obras, donde quiera estemos como buenos hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, queridos hermanos, los varones deben estar allí dispuestos para ayudar a cargar el camión donde vamos a llevar las cosas. Entonces, nos vemos allá en la finca, si Dios lo permite, juiciosos,